Imagina un hogar. Estamos en la Filadelfia de los años 70. Ujú. Una familia de inmigrantes indios que, han cumplido el sueño americano. Ambos padres, médicos de prestigio. O sea, la ciencia, la lógica... Exacto. La medicina no es solo un trabajo. Es el idioma que se habla en casa. Y claro, en ese ambiente, el futuro de su hijo está, casi escrito. Una bata blanca, un bisturí. Justo. Pero el niño no está mirando el bisturí, está mirando por el visor de una cámara Super 8 que le acaban de regalar. Ah, Y aquí viene el dato que a mí me parece que lo cambia todo. a ver. Para cuando cumple 16 años, este chico, destinado a ser médico, ya ha dirigido en secreto 45 cortometrajes. Perdona, 45. 45. Es que eso no es un hobby. No, ¿eso es una obsesión? Totalmente. Así que la pregunta es casi obligatoria, ¿no? ¿Cómo nace uno de los directores más particulares de Hollywood en un sitio donde el cine era básicamente una herejía? Es que esa es la historia de origen perfecta para M. Night Shyamalan. No parece una biografía, parece el primer giro de guión de su propia vida, ¿sabes? Sí, sí. Y para entender su cine tenemos que hacer justo eso, meternos en los primeros 20 años de Manoj Neliatu Shyamalan, desde que nace en 1970 hasta que pone un pie en la escuela de cine en 1990. El origen de todo. Ahí está todo, el código fuente de sus obsesiones, la familia, la fe contra la ciencia, la comunicación rota y sobre todo esa colisión de dos mundos que lleva dentro. Para analizarlo nos hemos basado en varias biografías y ensayos que, buscan en su pasado las huellas de sus futuras películas. Pues ese primer choque de mundos, esa primera colisión, ocurre literalmente en su nacimiento. Sí, Sus padres, Neliate y Jayalakshmi, ya estaban perfectamente asentados en Estados Unidos. Pero su madre, que además es ginecóloga, toma una decisión que a mí me parece fascinante. muy reveladora. Decide volver a la India para dar a luz. Es un gesto potentísimo. No es una simple visita de voy a ver a la familia. No. Ella viaja para pasar los últimos 5 meses de embarazo en casa de sus padres, en Chennai. O sea, pensemos en lo que significa eso. Es toda una declaración de intenciones. Totalmente. En el momento de crear vida, ella necesita reconectar con sus raíces, asegurarse de que ese legado cultural se transmita desde el primer respiro. Como anclarlo a su herencia. Exacto, antes de lanzarlo al mundo occidental. Y así, el 6 de agosto de 1970, nace en Mahé. Pasa sus primeras 6 semanas en Pondicherry y solo después vuelve a Estados Unidos. Su vida no empieza en un sitio, empieza en un viaje. Y de ese primer contacto casi místico con la India, aterriza en el que se convertirá en su universo personal, Penn Valley, un suburbio de Filadelfia. Su escenario. Y me llama la atención cómo él, a diferencia de otros directores, se aferra a su ciudad. Filadelfia no es un fondo de pantalla, es casi un personaje, ¿no? Totalmente. Y no es casual. Usar Filadelfia le permite anclar lo fantástico en un lugar súper real, súper familiar para él. Claro. La amenaza no viene de Marte, viene de la casa de al lado. El misterio no está en una tumba egipcia, está en el sótano de tu vecino. Eso le da una potencia. Claro. Por eso su suspense funciona tan bien. Es la sensación de que lo extraordinario puede reventar tu rutina en cualquier momento. Filadelfia es su normalidad, y sobre eso construye lo imposible. O sea, tenemos la India ancestral, la Filadelfia cotidiana, y se suma un tercer pilar, la educación en colegios católicos. Uf, importantísimo. Waldron Mercy Academy y luego la Episcopal Academy. Esto tiene que dejar una marca, vamos. Una marca estética y temática brutal. Piensa en la iconografía católica, el ritual, la culpa, la redención, el cura como intermediario entre dos mundos, ¿no? Ajá. Son estructuras narrativas muy potentes. Es que no es difícil trazar una línea desde esas aulas hasta la crisis de fe del personaje de Mel Gibson en Señales. El pastor Graham Hiss. Ese es. Un hombre que ha perdido la capacidad de ver milagros y solo ve coincidencias. Shyamalan crece rodeado de una fe superestructurada. Y su cine va de eso, de qué pasa cuando esa estructura se rompe. O sea, un cóctel increíble. Herencia espiritual india, rutina de suburbio americano y estructura simbólica católica. Y en medio de todo esto, mientras la familia espera que se ponga a estudiar anatomía, aparece un objeto casi mágico que lo cambia todo. La cámara Super 8. El gran catalizador, un regalo que, como pasa a menudo, empieza siendo un juguete y se convierte en una extensión de ti mismo. Se obsesiona. Totalmente. Y mira a sus ídolos, claro. Por un lado, Steven Spielberg.
De él coge esa capacidad de encontrar la maravilla y el terror en lo cotidiano, en la familia. Ite es el ejemplo perfecto de eso. Y por el otro, el maestro del suspense, Alfred Hitchcock. Claro. Pero de él no solo aprende a crear tensión, sino algo más personal. La idea del director como una presencia en la película. Los cameos. La firma. El yo estuve aquí. Y Shyamalan lo adopta como una seña de identidad, pero desde el minuto 1. Es su forma de decir, esta historia es mía, yo muevo los hilos. Exacto. Y con esa cámara en la mano, la historia de Shyamalan encuentra su primer gran conflicto. El primer giro. Contra el estetoscopio. Es una batalla de narrativas. La de su padre, un hombre de ciencia, es: ¿la medicina es un camino seguro? De prestigio, lógico. Claro. Búscate un trabajo serio, hijo. Pero no solo eso. Es un choque de visiones del mundo. La medicina busca respuestas, diagnósticos claros. Certezas. Eso es. Y el cine que él quiere hacer se mueve en la ambigüedad, en las preguntas sin respuesta. Es todo lo contrario. Y en esa batalla, la figura de su madre fue clave. Fue el contrapunto. Si el padre representaba a la tradición y la seguridad, la madre vio la pasión. Los biógrafos cuentan que fue ella quien lo animó a seguir, quien le dio permiso para soñar con otra cosa. Su primera productora. Totalmente. La que invirtió en su talento cuando nadie más lo hacía. Sin ese apoyo, quizá la presión del padre habría sido demasiado. Y vaya si él respondió a esa confianza. Es que quiero volver a la cifra, porque es que no se puede subestimar. 45 cortometrajes antes de los 17. Es una barbaridad. Pensemos que esto es antes de lo digital. No es coger el móvil y grabar. No. Es comprar película, planificar, rodar, montar a mano. Es una disciplina casi inhumana para un adolescente. Totalmente. Habla de una necesidad de contar historias que no podía parar. No era un pasatiempo de finde, era su lenguaje. Mientras sus amigos estaban, no sé, con videojuegos, él estaba creando mundos. Estaba construyendo su voz. Estaba forjando su voz, claro, y aprendiendo el oficio de la única manera que se puede, haciéndolo, sin parar. Y es que si conectamos todos estos puntos, vemos que su cine posterior no es más que una elaboración de estas tensiones de juventud. La dualidad que decías al principio está en todas partes. En todas. Empecemos por la más obvia, India y América. Es que ahí hay un conflicto filosófico fascinante. Por un lado, la herencia oriental, con esa idea del destino, del todo está escrito, ¿no? La base de señales. Exacto. Cada evento, por malo que parezca, es parte de un plan. Y por otro, el ideal americano del hombre hecho a sí mismo, del que elige su camino. David Dunn, en El Protegido. Justo. ¿Nació para ser un héroe o decide serlo? Sus personajes siempre viven en esa encrucijada. Y la otra gran dualidad, la que vivía en casa cada día. Ciencia contra fe. El mundo lógico de sus padres contra su propio mundo, el del cine, que es, sobrenatural y misterioso. Esa es la lucha central de casi todas sus películas. El psicólogo del sexto sentido que se niega a aceptar lo que tiene delante. El sacerdote de señales, que ha cambiado la fe por la estadística. El guardia de seguridad del protegido, que necesita pruebas físicas para creer que es especial. Son hombres de razón. Son hombres de lógica, que son arrastrados a un mundo que desafía todo lo que creen. Es el conflicto de su padre contra él, hecho película una y otra vez. Lo cual me lleva a una pregunta un poco de diván, pero esa tensión con el padre, esa lucha por hacerse entender, ¿no es esa la semilla de su mayor obsesión, que es la incomunicación en la familia? Yo creo que es imposible no verlo así. La comunicación es el viaje más difícil en sus películas y el verdadero motor del terror. El terror. Sí, el monstruo o el fantasma solo son el catalizador que obliga a la gente a hablarse. El matrimonio del sexto sentido está muerto mucho antes de que él lo esté. Está muerto por el silencio. Exacto. Los hermanos de la visita no pueden hablar con su madre. La familia de señales son como islas de dolor que no se conectan. Hay una cita del propio Shyamalan que lo deja clarísimo. Hablando del sexto sentido, dijo algo como: la reserva de secretos frente a quienes amamos puede destruir todo. Eso en sí mismo es aterrador. Es casi una confesión, ¿ves? El verdadero terror no es el fantasma. ¿No? Es no poder contarle a tu mujer lo que te pasa.
Por eso, cuando los personajes por fin logran comunicarse, la película puede terminar. Se resuelve el conflicto. Claro, Cuando Cole le cuenta el secreto a su madre, hay catarsis. Cuando Graham Hess vuelve a hablar con Dios y con sus hijos, la amenaza se va. La resolución casi nunca es matar al monstruo, es restaurar la comunicación en la familia. es una obsesión que probablemente nació de su propia necesidad de hacerse entender en casa. Yo creo que sí. Y con toda esa mochila, con esas dualidades, esos conflictos, llega el momento de la verdad. Solicita entrar en la Tisch School of the Arts de la Universidad de Nueva York. El punto de inflexión es la validación. Entrar ahí es la prueba definitiva para él y para su familia de que su camino era el correcto. Es la victoria de la cámara sobre el estetoscopio. Totalmente. Y es justo en ese momento, cuando entra en un sitio donde por fin puede ser el mismo, cuando hace un gesto simbólico que lo va a definir para siempre. ¿Qué hace? Adopta Night como su segundo nombre. ¿Y se sabe por qué Night? No hay una explicación oficial, lo que lo hace más interesante, pero el simbolismo es obvio, ¿no? La noche es el misterio, lo oculto, los sueños, las pesadillas. Su territorio. Exacto. Al llamarse Night, ya no es solo Manoch el hijo de los doctores, está reclamando una identidad nueva. Es M. Night Shyamalan, el contador de historias de la noche. Es un acto de autodefinición radical, el nacimiento del artista. Es que es un viaje increíble. En 20 años pasamos del niño nacido entre dos mundos, criado bajo la sombra de la medicina, al joven cineasta que ha ganado su primera gran batalla familiar armado solo con una cámara. Y una determinación de hierro. Totalmente. Cerramos esta etapa en 1990 con él llegando a la universidad. Llega para aprender la técnica, para pulir las herramientas, pero la esencia, su voz, ya estaba formada. Sí, su voz, con todos sus miedos y obsesiones, ya estaba ahí. Y aquel joven, armado con 45 películas caseras y un nuevo nombre nocturno, estaba a punto de aprender las reglas del cine. Sí, las de Hollywood, pero la verdadera pregunta, la que tardaríamos casi una década en responder, era si el mundo estaba preparado para las suyas. Uf. Unas reglas donde los susurros de los muertos pesan más que cualquier diagnóstico y donde el mayor misterio no se esconde en el más allá, sino al otro lado de la mesa del desayuno. A ver, antes de que su nombre fuera, pues, sinónimo de giros de guión en todo Hollywood, M. Night Shyamalan era un chaval de 16 años en Pensilvania con una cámara Super 8. Y ojo, que no era un simple hobby. Las fuentes que hemos revisado cuentan que para esa edad ya había dirigido, 45 cortos caseros. 45. Su padre, que era un médico de prestigio, pues esperaba que siguiera sus pasos, lo típico. Pero su madre vio otra cosa. Fue ella quien le animó a perseguir esa pasión, esa casi obsesión por el cine. Y es que esa anécdota es mucho más que una curiosidad, ¿sabes? Es el mapa genético de toda su carrera. Esa tensión entre dos mundos, la ciencia del padre, el arte del hijo, las expectativas de la familia frente a una vocación que le arrollaba. Todo eso se convierte en el motor de un cineasta con una visión del mundo muy, pero que muy particular. Es una forma muy buena de verlo, sí. Y hoy vamos a hacer justo eso, vamos a analizar ese viaje. Nos vamos a sumergir en las fuentes que nos cuentan la historia de Manoch Neliatu Shyamalan entre 1991 y 1999. Es casi una década, el recorrido que lo lleva de ser un joven director de cine, casi autobiográfico, a convertirse, pues, de la noche a la mañana, en el autor de moda en todo el mundo gracias a una película que lo cambió todo. Claro, y nuestra misión aquí no es solo contar la historia, es descifrar el ADN de su estilo. Porque las fuentes, desde biografías a análisis académicos, sugieren que sus grandes obsesiones ya estaban ahí, desde el principio. Esa fascinación por la incomunicación, por el trauma, por lo sobrenatural que de repente irrumpe en lo más cotidiano. Las respuestas estaban en sus primeras obras, mucho antes de que el mundo aprendiera a pronunciar su nombre. Pues entremos en materia. Nace el 6 de agosto de 1970 en Mahé, en la India. Sus padres, los dos médicos, se habían ido a Estados Unidos, pero su madre volvió a la India para dar a luz. Un detalle ya muy simbólico. Shyamalan pasa allí sus primeras semanas y luego se cría en Penn Valley, Pensilvania, un suburbio de Filadelfia.
Y ese detalle geográfico, Filadelfia, es que es absolutamente capital. No es un simple decorado. Se va a convertir en el escenario recurrente, o sea, casi un personaje más, en la mayoría de sus películas. Es su territorio, su microcosmos, el lugar donde lo ordinario, lo que conocemos, choca con lo extraordinario. Y no es una Filadelfia de postal, ¿verdad? Las fuentes siempre destacan que es una versión muy melancólica, casi otoñal. Las calles vacías, las casas de ladrillo, los interiores sombríos. Todo ayuda a crear esa atmósfera de aislamiento que luego es clave en sus historias. Y bueno, en ese entorno crece como un cinéfilo total. Se habla mucho de su admiración por dos gigantes, Spielberg y Hitchcock. Y lo fascinante no es solo que le gustaran, claro, sino cómo los fusiona. No se limita a copiar. De Spielberg coge el enfoque en la familia, que a menudo está rota o en crisis, y esa habilidad para generar una conexión emocional muy profunda. Pero luego reviste toda esa emoción con el lenguaje de Hitchcock, o sea, la construcción del suspense, la cámara que sugiere más de lo que muestra, la desconfianza. Y por supuesto de Hitchcock saca esa costumbre tan suya de hacer cambios, de aparecer en sus propias películas, algo que hará desde la primera. Su formación, culmina en la Tisch School of the Arts de la Universidad de Nueva York. Se gradúa en el 92. Y es ahí donde Manoj Neliatut Shyamalan adopta Night como su segundo nombre, creando esa marca personal tan reconocible, ¿no? Parece que todas las piezas de su identidad como autor, la dualidad India-Estados Unidos, la tensión ciencia-arte, esa mezcla de estilos, ya estaban colocadas antes de rodar su primer largo. Exacto. Es como si su cine naciera de la colisión de todos esos mundos. Y eso se ve de forma casi literal en su ópera prima, que rueda con solo 22 años y con dinero prestado. Se titula Praying with Anger, de 1992. Que es un drama semi-autobiográfico, ¿no? La historia de un chaval estadounidense de ascendencia india que viaja a su país de origen y se enfrenta a un choque cultural brutal. Es él mismo, explorando sus raíces, vamos. Es un reflejo directo de sus propias inquietudes, de su identidad. Y siguiendo esa estela de Hitchcock que comentabas, no solo la dirige y la escribe, es que él mismo interpreta al protagonista. Control total. La película se llegó a proyectar en el Festival de Toronto, pero bueno, pasó sin pena ni gloria para el gran público. Era un trabajo muy personal, casi una declaración de intenciones que nadie vio en ese momento. Y 6 años después, en el 98, estrena su segunda película, Wide Awake, que aquí conocimos como Los Primeros Amigos. Y aquí el cambio de registro es total. Pasamos del drama de identidad a una comedia dramática familiar. Sí, aparentemente es una película mucho más convencional. Va de un niño de 10 años que, tras la muerte de su abuelo, se embarca en una misión para encontrar a Dios. Quiere asegurarse de que su abuelo está bien. Es una película sobre la fe, la pérdida, las grandes preguntas de la vida a través de los ojos de un niño. De nuevo, un fracaso en taquilla. Pero las fuentes dicen que esta cinta ya daba claras muestras del talento del joven cineasta. Y aquí es donde empezamos a conectar los puntos. A pesar de que los géneros no tienen nada que ver, ambas películas exploran temas que van a ser centrales en toda su obra. Totalmente. La fe, la muerte, la familia como centro del conflicto, pero sobre todo la búsqueda de respuestas a grandes misterios desde un punto de vista muy íntimo. Y aquí es donde algunos análisis introducen un concepto clave para entenderle: la incomunicación. En estas primeras obras ya vemos personajes que luchan con conflictos internos enormes y que tienen serios problemas para conectar con la gente que les rodea. Entonces, si lo entiendo bien, la idea es que Shyamalan no es tanto un director de terror, sino un director de dramas sobre la soledad, y que simplemente más tarde descubrió que los fantasmas o los extraterrestres eran una forma mucho más potente de visualizar esa soledad en pantalla. Es una forma excelente de verlo. El monstruo no es el fantasma, no, es la manifestación de un secreto, de un dolor que no se ha procesado. La barrera real no está entre los vivos y los muertos, sino entre dos personas en la misma habitación que no pueden hablar. En Wide Awake, por ejemplo, el niño no puede compartir su búsqueda con sus padres, que están hundidos en su propio duelo. Esa brecha, esa soledad compartida, eso es puro Shyamalan, incluso antes de que hubieran solo susto en sus películas. Y es curioso porque tener 2 fracasos comerciales seguidos podría haber sido el final de la historia para muchos. Pero las fuentes dicen que Hollywood estaba mirando a otro lado, ¿no? No a su silla de director, sino a su teclado.
Precisamente, mientras sus películas como director no despegaban, su talento como guionista sí llamó la atención. En el 94 le vende un guión original a 20th Century Fox, Labor of Love, y un año después, en el 95, Columbia Pictures le contrata para adaptar la novela infantil Stuart Little. Stuart Little, que a priori parece el encargo menos Shyamalan que te puedas imaginar. Pasar de sus dramas íntimos y espirituales a escribir las aventuras de un ratón que habla. Pero más que versatilidad, yo creo que fue un campo de entrenamiento. Escribir Stuart Little le obliga a quitarse de encima toda la complejidad de autor y a centrarse en la emoción más pura. El deseo de pertenecer, la familia. Es una lección de storytelling que le vino de perlas. Para que el giro del sexto sentido funcione, primero tienes que conectar con ese niño aterrorizado y su madre desesperada. Y esa habilidad para la emoción directa, sin cinismo, quizá la perfeccionó escribiendo para un ratón. Le permitió entender la industria desde dentro, claro, sin la presión de dirigir, y sobre todo establecer relaciones. Fue una etapa de siembra, de ganarse el crédito que iba a necesitar para su siguiente gran proyecto. Estaba construyendo su carrera pieza a pieza, demostrando que podía jugar en diferentes ligas. Y esa confianza que generó fue la que permitió que, cuando llegó con un guión muy oscuro, muy extraño bajo el brazo, alguien en un gran estudio decidiera, por lo menos, escucharle. Y así llegamos a 1999, el año que lo cambia absolutamente todo. Shyamalan escribe un thriller sobrenatural sobre un psicólogo infantil que trata a un niño que dice que ve gente muerta. El guión llega a un ejecutivo de Disney, David Vogel, y según cuentan las crónicas, la reacción fue inmediata. Las fuentes detallan que Vogel compró el guión esa misma noche, por $2 millones, y le garantizó la silla de director. Y todo esto sin consultar a sus superiores. O sea, se jugó el puesto de trabajo por ese guión. Así que podemos imaginar que la reacción al leer esas últimas páginas debió ser bastante intensa. Y el resto es historia del cine. El sexto sentido se convierte en un fenómeno cultural. Nadie se lo esperaba. Fue el gran éxito sorpresa del año, la película de la que hablaba todo el mundo, y se convirtió en la segunda más taquillera de 1999 en todo el mundo. Espera, tengo que parar aquí un momento, porque este dato de las fuentes es increíble. Estamos diciendo que una película de terror, de bajo presupuesto, sobre un niño que ve fantasmas, se enfrentó en taquilla al regreso de Star Wars. Y casi le gana. Recaudó más de $672 millones. Eso es algo que hoy sería impensable. Y mantuvo el récord de película de terror más taquillera de la historia casi 20 años, hasta que la destronó It en 2017. La pregunta del millón es, ¿por qué funcionó tan bien? La respuesta fácil, la que da todo el mundo, es el giro final. Pero eso es simplificarlo demasiado. Funciona por su atmósfera, que es increíblemente melancólica, y por ser un estudio de personajes devastadoramente humano. Aquí cristalizan todos los temas que venía explorando. El trauma está por todas partes. El del psicólogo, Malcolm Crowe, interpretado por Bruce Willis, que arrastra un fracaso con un paciente anterior. Y por supuesto, el del pequeño Cole, que está aterrorizado por su don. Y la incomunicación, ese tema central, se ve en todos los niveles. Entre el médico y el paciente, que no se atreven a creerse el uno al otro. Entre el niño y su madre, que no sabe cómo ayudarle y siente que lo está perdiendo. Y la más trágica de todas, la del psicólogo con su mujer, de la que está totalmente distanciado, viviendo como extraños en su propia casa. Hay una cita del propio Shyamalan que lo resume perfecto. Dice que la película trata sobre la superación del miedo como auténtica barrera para la comunicación. El miedo a contar tu secreto, el miedo a que no te crean, el miedo a afrontar un dolor. El verdadero genio de la película es que es un drama emocional profundísimo, disfrazado de película de terror. Entonces, la pregunta que nos podríamos hacer es, ¿fue el giro lo que la hizo memorable? ¿O fue la emoción que construyó poco a poco hasta que ese giro la hizo explotar? Creo que esa es la clave. El giro final no es solo un truco ingenioso, es la pieza que resignifica todo el dolor y toda la incomunicación que hemos visto. Le da una resolución catártica y terriblemente triste. Te obliga a rebobinar mentalmente toda la película y a verla con otros ojos, con los ojos de la verdad. Y el impacto fue tan brutal que la Academia de Hollywood no pudo ignorarla, algo muy poco habitual para el género de terror. 6 nominaciones a los Oscar, nada menos, incluyendo Mejor Película, Mejor Director y Mejor Guión Original para Shyamalan. De la noche a la mañana ya no era solo un director prometedor,
La industria lo bautizó como el nuevo Spielberg o el nuevo Hitchcock. Tenía literalmente a Hollywood a sus pies. En apenas 8 años, Shyamalan pasó de un debut autobiográfico que casi nadie vio a dirigir uno de los mayores fenómenos culturales de finales de los 90. Y como hemos visto, no fue casualidad. Fue la culminación de un estilo y de unas obsesiones muy concretas, muy personales. El dolor, la fe, la espiritualidad y esa profunda dificultad que tenemos para comunicarnos, que por alguna razón conectaron de forma masiva con el público. Para finales de 1990, M. Night Shyamalan había llegado a la cima. Había creado una película icónica y había definido casi un subgénero con su marca de la casa, el final sorpresa. Pero lo que le dio la gloria, como apuntan varias de las fuentes, también se convertiría en su maldición narrativa. Es una paradoja fascinante. A partir de ese momento, el público ya no iría a ver una película de Shyamalan, iría a que le sorprendieran. La expectativa se convirtió en una jaula de oro. Su mayor fortaleza se convirtió también en su mayor debilidad. Y eso nos deja con una pregunta en el aire. ¿Cómo gestiona un autor la presión de tener que superar constantemente su mayor obra? ¿Cómo se sigue creando cuando todo el mundo está esperando un truco que ya se sabe? Ese será el gran desafío que va a definir toda la siguiente etapa de su carrera. Un viaje que exploraremos más adelante, empezando con una película que para muchos es incluso superior a El sexto sentido, El protegido. Imagina esta escena. Eres uno de los directores más prometedores de Hollywood. Te llaman el próximo Spielberg. Pero tu último guión, que es una fábula muy personal para ti, lo rechaza de plano Disney, el estudio que te hizo una estrella. Vaya tela. Y no solo eso. Te llevas el proyecto a otro estudio y en la película te das a ti mismo el papel de un escritor, cuyas ideas cambiarán el mundo. Un poquito de ego ahí. Y para rematar, metes a un personaje que es un crítico de cine engreído, pomposo, y le das una muerte horrible, brutal. Esto no es un giro de guión, es un momento real en la carrera de M. Night Shyamalan, Manoj Night Shyamalan. Es que esa anécdota es perfecta. Resume la década que vamos a analizar, la del 2000 al 2010. Un periodo que, empieza con él en la cima absoluta tras El sexto sentido y que lo ve consolidarse, experimentar y al final enfrentarse a unas críticas durísimas. Y a unos fracasos comerciales que casi acaban con él. Totalmente. Y nuestra idea hoy, usando biografías, críticas y sobre todo un análisis académico muy bueno de Antonio Sánchez Escalonilla, es entender cómo un autor con ese control navegó esas expectativas. No es solo repasar las pelis, es ver cómo evolucionan sus temas. El trauma, la fe, la incomunicación. Vale, pues empecemos por el principio de esa década. Después del sexto sentido, la presión debía de ser, inaguantable. Y su respuesta, en el año 2000, es El protegido. Unbreakable. Eso es, que hoy yo creo que muchísima gente, y me incluyo, la ve como su obra maestra. Pero en su momento, fue un movimiento muy arriesgado. Completamente. La gente esperaba otro Veo gente muerta, otro susto, y se encontró con un drama melancólico, súper lento. Que además era una deconstrucción del cine de superhéroes antes de que estuviera de moda. Exacto. Años antes del Batman de Nolan o de Logan, Shyamalan se preguntaba, ¿y si los cómics fueran un eco de una verdad? Y ahí tienes a Bruce Willis, un tipo que sobrevive a un accidente de tren sin un rasguño y no sabe por qué está triste todo el tiempo. Y aquí es donde encaja esa idea de Sánchez de Escalonilla de la primera trilogía temática, ¿no? Eso es, una trilogía no oficial, El sexto sentido, El protegido y la que vendría después. El nexo es ese, el individuo y la familia enfrentándose a un trauma. El protegido explora lo que el académico llama el yo débil, la crisis de identidad. Claro, David Dunn es un hombre roto. Roto, incomunicado con su mujer, con su hijo. Y tiene que aceptar que tiene un don. No para salvar el mundo, sino para salvarse a sí mismo. Por eso la gente salió del cine confundida. Iban a ver terror y les dio una tragedia griega. Y sin embargo, 2 años después, en 2002, llega Señales, Signs. Y aquí sí que parece que le da al público lo que pide.
Mel Gibson, Joaquín Phoenix, alienígenas, y fue un exitazo, más de 400 millones. La premisa era buenísima, un granjero que ve círculos en sus campos de maíz. Irresistible. Pero es que, de nuevo, ahí está la genialidad de esa época. Usa el género, la invasión, como un caballo de Troya, para hablar de sus obsesiones. La amenaza de los aliens es solo el telón de fondo. La película en realidad va sobre la fe. Totalmente. Sobre la fe y el destino. El personaje de Mel Gibson es un sacerdote que ha perdido la fe tras la muerte de su mujer. Ha colgado los hábitos. La invasión es lo que necesita, ese evento extremo para volver a creer. Recuerdo esa idea de que nada es una coincidencia, el todo encaja del final. Exacto. Hay un crítico, Kim Newman, que lo dijo muy bien. Dijo que el título, Señales, no se refiere solo a los círculos, sino a todas esas pequeñas coincidencias que te sugieren que hay una mano divina moviendo los hilos. Claro, el asma del hijo, los vasos de agua de la hija. Todo. Es una idea muy de su herencia cultural india, eso de que todo está escrito. Cada pequeño defecto, cada manía, al final tiene un propósito. Y eso, conectó con el público a un nivel increíble. Vale, hasta aquí tenemos a un autor en la cumbre. Pero llega 2004, estrena El Bosque, y aquí la cosa cambia. La relación con la crítica y el público empieza a hacer aguas. Aquí entramos en un terreno muy interesante, porque El Bosque marca el inicio de una segunda etapa en su cine según el análisis de Sánchez Escalonilla. Se desplaza del trauma individual Al trauma colectivo. La película es una alegoría clarísima de la América post-11 de septiembre. Es la historia de una comunidad que se aísla, que fomenta una cultura del miedo con unos monstruos que son mentira, para estar seguros. Y la pregunta que te deja ¿es legítimo renunciar a libertades por seguridad? Esa es la clave. Pero en su momento mucha gente se quedó solo en la superficie, en el giro final. Que si era predecible, que si no... Yo creo que el marketing tuvo mucha culpa. La vendieron como una peli de terror puro. Sin duda. El público fue al cine a pasar miedo y se encontró con un drama romántico y una reflexión política. Se sintieron engañados. Aunque algunos críticos sí lo vieron, ¿no? Sí. Peter Travers, en Rolling Stone, llegó a llamar a los monstruos criaturas de destrucción masiva, usando el lenguaje exacto del gobierno de Bush. Shyamalan estaba procesando el trauma de su país, pero el público o no estaba listo o no quería verlo así. El giro se convirtió en su jaula. Una jaula de oro, pero una jaula. Y si El Bosque fue un aviso, La Dama en el Agua en 2006 fue ya la confirmación. Y aquí la historia de cómo se hizo es casi mejor que la película. Totalmente. Él escribe el guión, que se basa en un cuento para sus hijas, y se lo lleva a Disney. Y la respuesta de los ejecutivos, según cuentan, fue un silencio sepulcral. ¿No entendían nada? ¿Qué es esta ninfa? ¿Y este conserje? Les pareció un disparate. Y Shyamalan, que en ese momento se creía Dios, se lo tomó fatal. Rompió con Disney de muy malas maneras y se llevó el proyecto a la Warner. Y ahí es donde rueda la famosa escena del crítico de cine pedante que acaba devorado por un monstruo. No es muy sutil, ¿verdad? Sutil, desde luego, no es. Fue una declaración de guerra. Y le respondieron igual. La crítica lo destrozó. Le llamaron vanidoso, mesiánico. Se la pegó en taquilla. Su primer fracaso real. Pero, analizando en frío, ¿tenía algo interesante la película? Pues fíjate que sí. Temáticamente es lo opuesto a El Bosque. Si El Bosque era una comunidad cerrada, homogénea, que vive del miedo, La Dama en el Agua es una comunidad de vecinos multicultural, una torre de Babel, que tiene que colaborar y creer en algo fantástico para un fin común. Es una visión más optimista, mucho más. Él mismo dijo, El Bosque era una huida para esconderse. Para hacer La Dama en el Agua, tenía que sentirme vulnerable. Y esa vulnerabilidad le costó carísima. Fue su película más personal y por la que más palos recibió. Y a partir de aquí, la caída se acelera. En 2008, El Incidente, The Happening. El Incidente es un caso de estudio. Su primera película calificada R, para mayores, por unas escenas de suicidios muy gráficas. Temáticamente, vuelve a la catástrofe, al trauma colectivo. La amenaza es invisible, una toxina que liberan las plantas. Entiendo el análisis académico, la idea de que la pareja protagonista sana su relación en medio del caos. Pero para el espectador, es que es difícil pasar por alto a Mark Wahlberg hablándole a una planta de plástico. La gente se reía en el cine. Absolutamente.
Y esa es la gran desconexión. El concepto es potente, la naturaleza se revela y, ante el fin del mundo, solo nos quedan los vínculos cercanos. Pero la ejecución fue, para muchos, torpe. El tono era rarísimo, entre terror y comedia sin querer. La crítica la puso a caldo. Vamos, la destrozaron. Y aunque en taquilla mundial no perdió dinero, la percepción en Hollywood fue que el toque mágico se había ido para siempre. Y si el incidente fue un tropiezo, lo de 2010 fue una caída en picado. El punto más bajo. El último maestro del aire, The Last Airbender. Ahí se metía en un terreno totalmente nuevo para él. Por primera vez no era un guión original, adaptaba una serie de animación de culto. Y era su primer blockbuster, 150 millones de presupuesto, efectos especiales, su oportunidad para jugar en la liga de Harry Potter. Y el resultado fue un desastre épico. Ya antes del estreno hubo una polémica enorme por el casting, acusaciones de whitewashing. Por poner actores blancos en papeles de inspiración asiática. Los fans estaban que trinaban. Fue un cúmulo de despropósitos. El guión intentaba meter 10 horas de serie en menos de 2, y era todo exposición. Los personajes no hablaban, recitaban la trama. ¿Y las escenas de acción? Lentas, artificiales, estáticas. Recuerdo las críticas. Es que era desesperante. Veías a los personajes hacer unas coreografías súper elaboradas para mover una piedrecita. Y la consecuencia fue fulminante, ¿no? Porque la película en números no fue tan mal. No, recaudó más de 300 millones en todo el mundo. Pero la recepción fue tan negativa, de crítica y de fans, que los planes para hacer una trilogía se cancelaron al momento. Fue un éxito de taquilla que en realidad era un fracaso de marca. Ahí sí que se convirtió para muchos en el juguete roto de Hollywood. Y así termina esa década. En 10 años pasa de ser el nuevo Spielberg a un director cuyos giros, como dijo un crítico, eran una maldición narrativa. Y se aleja de todo, se recluye con su familia en Pensilvania. Pero viéndolo ahora, con perspectiva, esa caída quizá no fue un final. Fue una travesía por el desierto que necesitaba, alejarse de los grandes estudios, de la presión. Fue un golpe de humildad. Y de hecho, su siguiente movimiento, años después, fue algo radical. ¿Te refieres a la visita? Exacto. Financiar él mismo, en secreto, con 5 millones de su bolsillo, una película pequeña. Volver al origen. Lo que nos deja una pregunta final muy interesante. ¿Necesita un artista con una voz tan personal estrellarse contra el sistema para reencontrarse? ¿Fue esta década de fracasos, en realidad, el preludio doloroso pero necesario para su increíble resurgimiento? Vamos a empezar con algo que, a ver, si lo lees rápido parece casi un error. Night Shyamalan, el maestro del suspenso, anuncia peli para 2026 y la cocrea con Nicholas Sparks. Sí. Yo cuando leí la noticia tuve que comprobarla 2 veces. Nicholas Sparks, el autor del diario de Noah. O sea, que no pega ni con cola, ¿verdad? Para nada. La película se llama Remain y la describen como un thriller romántico sobrenatural. Y no solo eso, que esto es lo que me fascina. A ver. Va a rodarla en un formato de los años 50, el VistaVision. O sea que hasta la cámara es una declaración de intenciones. Totalmente. El VistaVision tiene una calidad de imagen brutal, pero con un grano muy particular, muy cinematográfico. Los directores de foto dicen que da una textura casi como onírica, más romántica, decían. Es una elección puramente de autor. Vale, y ahí está la clave. Esta seguridad para hacer algo tan personal, y seamos sinceros, tan raro, no sale de la nada. Para entender cómo hemos llegado aquí, yo creo que hay que rebobinar. Bastante. Porque si me dices esto hace 10, 12 años, me habría partido de risa. En esa época la historia era muy diferente. Completamente diferente. A principios de la década de 2010, la percepción general en la industria y entre la gente era que la carrera de Shyamalan estaba, acabada. O como mínimo en caída libre y sin frenos. ¿Pero de verdad se le daba por acabado? Porque yo recuerdo la sensación más de decepción, casi como una traición para los que habíamos flipado con El Sexto Sentido, El Protegido o Señales. Pasó de ser
el próximo Spielberg a otra cosa. Esa es la palabra, decepción. Después de esos 3 exitazos, su gran seña de identidad, el giro final, empezó a jugar en su contra. Claro. Una de las fuentes lo describe como una maldición narrativa. La gente ya no iba a ver la película, iba a intentar adivinar el truco. Y esa presión, pues, lo condicionaba todo. Y esa maldición se hizo muy real con 2 proyectos que fueron, bueno, un batacazo tremendo. El primero fue The Last Airbender en 2010. Un desastre a todos los niveles. Era la adaptación de una serie de animación de culto, con una mitología increíble, y la película fue un caos. La crítica se la cargó, pero con razón, ¿eh? Ya. Las fuentes coinciden. Guión torpe, actuaciones acartonadas, y encima el lío tremendo con el casting. El famoso whitewashing, sí. Cogieron actores blancos para personajes que en la serie original tenían una inspiración claramente asiática e inuit. La polémica fue enorme. Exacto. Y 3 años después, en 2013, llega After Earth. Otra superproducción, esta vez para Will Smith y su hijo Jaden. La idea original ni siquiera era de Shyamalan, era del propio Smith. ¿Y el resultado? Frío. Recuerdo salir del cine pensando que aquello no tenía alma. No parecía una película suya, para nada. Porque no lo era. Y ahí está el meollo del problema, según muchos análisis. Al aceptar estos encargos de presupuestos gigantes basados en ideas de otros, Shyamalan se desconectó de su esencia. Claro. Perdió el control creativo, que para un autor como él es la vida, y se alejó de sus temas, el trauma, la fe, la familia y sobre todo la incomunicación dentro de la familia. O sea que pasó de ser un autor a ser un director a sueldo. Y el resultado fue que la industria que lo había puesto en un pedestal, de repente le dio la espalda. Uno de los artículos lo dice claro. Tuvo que parar, mirar atrás y plantearse un cambio de rumbo radical. Un reinicio total. Y lo fascinante es que la solución fue hacer justo lo contrario de lo que dicta la lógica de Hollywood. En lugar de buscar un proyecto aún más grande para redimirse, decidió volver a lo más pequeño. Aquí es donde la historia se pone de verdad interesante. Su gran regreso no fue con un blockbuster, sino con una película casi de bolsillo. Un movimiento increíblemente audaz. Decidió financiar su siguiente proyecto él mismo. Se hipotecó. Puso su propio dinero para rodar La visita en 2015. Un momento, $5 millones pagados por él, después de dirigir producciones de más de 150 millones. Eso es un golpe de humildad brutal, ¿no? Tuvo que ser una apuesta personal enorme. Gigantesca. Y le salió redonda. La película costó 5 millones y recaudó casi 100. Un éxito financiero espectacular que envió un mensaje clarísimo a la industria. El nombre de Shyamalan todavía llevaba gente al cine. Pero lo importante no fue el dinero. Para nada. Fue la libertad, ¿no? Exactamente. Al ser su propio jefe, pudo volver a sus orígenes. Y eso le abrió la puerta a la colaboración que lo cambiaría todo. Con Jason Blum y su productora, Blumhouse. El modelo Blumhouse. Terror de bajo presupuesto y alto concepto. Era el ecosistema perfecto para él. Le permitía experimentar. Claro. En La visita, por ejemplo, se atrevió a hacer algo que los grandes estudios le habían prohibido durante años. Mezclar terror con comedia. Y funciona de maravilla. Esas risas nerviosas que provoca la peli, cuando no sabes si reír o taparte los ojos, son puro Shyamalan. Totalmente. Bajar la escala le quitó la presión del giro que cambiará el mundo. Pudo volver a centrarse en la atmósfera, en la tensión entre los personajes. Recuperó el control total. Y con esa confianza recuperada, llegó el que para mí es el verdadero golpe sobre la mesa. Múltiple, o Split, en 2016. Recuerdo verla sin saber absolutamente nada, pensando que era un thriller psicológico muy bien hecho, muy contenido. Con un James McAvoy que te deja sin aliento. Increíble. Y de repente, llega la última escena. El golpe maestro. La película termina y en la escena final, en la barra de un bar, aparece de la nada Bruce Willis como David Dunn, el prota del Protegido. Uf. Y entiendes que toda la película que acabas de ver no era una historia aislada. Estaba ocurriendo en secreto, en el mismo universo que su película del año 2000. Y lo increíble de ese giro es que no era para el personaje, era para el público. De repente la película que acababas de ver cambiaba de género en los últimos 30 segundos. ¿Ya ves? Pasaba de ser un thriller de secuestros a ser una historia de orígenes de un supervillano. Nadie, pero absolutamente nadie, lo vio venir.
Fue una jugada brillante porque redefinió su propia marca. Ya no era un giro interno de la trama, sino un giro que expandía el universo. Y eso nos llevó a Glass en 2019, el cierre de esa trilogía secreta que nadie sabía que existía. Que fue una película más divisiva, eso sí. La crítica no la recibió tan bien. Pero uno de los análisis que hemos visto apunta a algo muy interesante sobre su bajo presupuesto. Fue a la vez su mayor problema y su mayor acierto. ¿En qué sentido? Pues que, por un lado, la película se siente a veces un poco encorsetada. Casi todo pasa en un psiquiátrico. Pero por otro, el clímax no es la típica batalla de superhéroes destrozando una ciudad. Cierto, es una pelea en un aparcamiento. Es íntimo, es anticlimático a propósito. Es una deconstrucción total del género. Y eso solo lo puedes hacer con un presupuesto bajo y libertad. Es un gran punto, sí. Y demuestra cómo ha ido evolucionando su juego con las expectativas del público. Si el final de Múltiple funcionó, fue porque nos pilló a todos con la guardia baja. Y ahora, con su última película, La Trampa, va un paso más allá. Es que lo de La Trampa es fascinante. El propio tráiler te revela el gran giro. El protagonista, el padre que va con su hija a un concierto, es en realidad el asesino en serie que busca la policía. Te lo cuenta antes de empezar. Lo cual nos lleva a una cita del propio Shyamalan. Le preguntan por esto y su respuesta es genial. Dice: «Para mí, ese momento no es el giro, es la premisa. Lo emocionante es el punto de vista, estar con él. Ser él». Ha convertido su marca registrada en el punto de partida. Ya no es el qué pasará al final, sino el cómo diablos va a salir de esta. Es un cambio de paradigma total para él como narrador. Totalmente. Le ha dado la vuelta a su propia fórmula. Entonces llegamos a la pregunta del millón. En un Hollywood dominado por franquicias y secuelas, ¿cómo consigue un director como él no solo sobrevivir, sino mantenerse tan original? Y, según las fuentes, la respuesta no está en California. Para nada. El secreto, o gran parte de él, está en Filadelfia. Él sigue viviendo y rodando allí, en su ciudad. Se mantiene alejado de lo que él llama la burbuja de Hollywood. Hay una cita suya que es muy reveladora. Dice: «Vivir fuera de la burbuja me hace pensar diferente, y creo que el público lo agradece». Es tan simple como eso, alejarse del ruido. Parece que, en gran parte, sí. Él cuenta que sus amigos de toda la vida no tienen nada que ver con el cine, que sus hijos van a un colegio normal. Esa conexión con una realidad fuera del circuito de Los Ángeles le permite mantener una perspectiva fresca. Suena tópico, pero en su caso parece que funciona. Y tiene su centro de operaciones allí, su productora, Ravenwood. Sí, y el nombre tiene miga. Ravenwood viene de Marion Ravenwood, el personaje de En busca del arca perdida, que es su película favorita. Es un guiño constante a sus héroes, a Spielberg, a Hitchcock. Hablando de integrar, ahora parece que su familia es una parte central de su proceso creativo. Ya no es solo un cineasta, es un padre cineasta, como él se define. Los ejemplos son muy claros. Acaba de producir la primera peli de su hija, Ishana, Los Vigilantes, y en La Trampa, la estrella del pop del concierto está interpretada por su otra hija, Saleka, que es cantante en la vida real. Eso podría verse con cinismo, ¿no? Como nepotismo. Pero él le da la vuelta. Completamente. Él dice algo así como: «Es imposible para mí ser cínico con esto porque veo la película como una obra de arte que hemos hecho juntos. Y si conectas esto con los temas de su obra, es un círculo que se cierra de una forma preciosa». ¿A qué te refieres? Pues que la familia, el trauma y la comunicación son el núcleo de sus mejores películas. Sus personajes siempre están luchando por conectar, por superar algo que los ha roto, ¿no? Siempre. Bueno, pues ahora esos temas ya no están solo en sus guiones, están en su método de trabajo. Su cine y su vida personal están más entrelazados que nunca. Ha encontrado la forma de comunicarse creativamente con su propia familia. Visto así, todo encaja. Y si volvemos al principio, a ese proyecto tan extraño, Remain, de repente ya no parece tan raro. Ya no. La colaboración con Nicholas Sparks, el rodaje en VistaVision, todo se entiende como el siguiente paso de un autor que ha recuperado la confianza y no le tiene miedo a nada. Es un creador que está en paz consigo mismo y con su estilo. Y se atreve a llevar sus obsesiones de siempre, la vida, la muerte, la conexión humana, a un territorio completamente nuevo para él. Me dejas pensando en una cosa. Si todo su primer cine, el que le hizo famoso, iba sobre la incomunicación. Sí, absolutamente. El psicólogo del Sexto Sentido no puede hablar con su mujer. El personaje de Bruce Willis en El Protegido se siente un extraño en su propia casa. El pastor de señales ha perdido la fe. Todos están aislados.
¿vale? Pues, ¿y si su propia carrera ha sido una especie de metanarrativa sobre ese mismo tema? Desarrolla eso. Me parece una idea muy potente. Piénsalo. Su caída fue precisamente una historia de incomunicación, una desconexión total con la industria, con la crítica que lo esperaba con el cuchillo entre los dientes y al final con el público. Y su resurrección llega cuando vuelve a comunicarse. Pero no con Hollywood, sino consigo mismo. Vuelve a sus raíces, a un cine más pequeño, más honesto. Y al restablecer la comunicación con su propia voz creativa, el público volvió a escuchar. Quizás todo este viaje, desde ser el niño prodigio al director fracasado y su increíble regreso, no ha sido más que la historia de un narrador buscando la forma de volver a conectar. Y ese, hasta ahora, ha sido el mejor giro de todos.